les parece si vamos directo a la clase? La clase de hoy es la segunda parte de Parados en la Brecha. Tuve varios alumnos que estaban ahí muy entusiasmados y me decían, no veo la hora de que sea lunes y que sea la segunda clase. Yo aún más. El lunes pasado no usamos casi nada las diapositivas, hoy creo que las voy a usar todas, así que Samantha ahí estate bien lista con todas las diapositivas para poder ir más rápido y fluido. Voy a hacerlo bastante rápido, recuerden que esto se graba y antes de que termine esta semana, mayormente los días jueves, la publicamos por YouTube para que ustedes la vuelvan a escuchar. Si no voy rápido no puedo llegar a donde quiero llegar y hay cosas que aunque voy rápido repito algunas cosas que ustedes van a ver para lograr el objetivo. Nuestro versículo clave era Ezequiel 22:30, que dice que Dios buscó entre los hombres a alguien que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Yo se refiere a Dios. Es Dios mismo en primera persona hablando de su intención, de su emprendimiento a buscar un hombre que se pare en la brecha, pero primero que establezca un vallado. Y un vallado habíamos hablado que era un muro alto que se edificaba, con el objetivo de no destruir la tierra. Y el resultado o el final de este versículo es triste. Dice Dios, no lo hallé. La versión amplificada, si la tenés ahí, ya podés empezar a presentar las diapositivas, Samantha. Dicen, busqué un hombre entre ellos, entre los otros hombres, que edificara un muro y se parara en la brecha delante de mí, por causa de la tierra. La Reina Valera decía a favor de la tierra, por causa de la tierra. Hay una tierra que tiene necesidad de un vallado, de un muro protector. Pero también hay una tierra que tiene necesidad de que alguien se pare en una brecha. Vamos a volver a estudiar y a repasar conceptos que vimos el otro día de la etimología de la palabra brecha y cómo ese concepto o esa etimología de la palabra brecha va a situarse o a encarnarse o debería encarnarse en nuestras vidas. La segunda parte del versículo, de ahí de la amplificada, de Ezequiel 22:30, dice, de modo que yo no la destruyera, pero no lo he hallado, ni siquiera pude hallar a uno. Ahí lo tienen en la diapositiva que Samantha nos está mostrando. Busqué un hombre que edificara un muro, que se parara delante de mí por causa de la tierra, de modo que yo no la destruyera, pero no lo he hallado, ni siquiera he hallado a uno. Esa acción de buscar implica un pedido, un deseo, una intención, una acción deliberada. ¿De parte de quién? De Dios, porque es Dios el que está buscando. Muro, como dijimos antes, es una especie de cerco protector que se debe edificar hacia arriba. Pararse en la brecha, habíamos estudiado que tiene que ver con mantener tu posición en contra de un enemigo, como aquellos que están en la vanguardia o en el frente de batalla, soportar o permanecer. Pero de manera figurativa, para nosotros que pararnos en la brecha tiene que ver con nuestra forma de ver la vida, nuestro estilo de vida, nuestras creencias, pararse o tomar una posición, como aquel soldado que toma una posición, tiene que ver con hacer conocidas nuestras creencias y tratar que otras personas las sigan, no solo nosotros. O sea, de ser influencia para que otros sigan esas creencias. Ejemplo, como cuando alguien inicia una campaña en contra de algo para ir en contra de flagelos sociales. Eso lo explicamos mejor en la primera parte de Parados en la Brecha. Brecha, según la etimología, vimos que era explotar, estallar. Quiere decir ruptura, pared quebrada, arrebatar, eclosionar. También quiere decir quebrar atravesando, o sea, que quiebro y al quebrar voy atravesando algo. Y también derribar. Uno de los mejores ejemplos es el nacimiento de un bebé, que quiebra un canal de parto, que derriba muros ahí en la parte interna de esa mujer, del vientre de esa mujer, para nacer, para salir a otra dimensión. Sale de una dimensión a otra, una dimensión acuática, por así decirlo, que es la parte interna de ese útero con todo el líquido amniótico, a otro tipo de dimensión que es el planeta Tierra. Pero en el medio de eso hay una brecha, hay algo que transitar, hay algo que recorrer.
Esos son un poco los tiempos de transición que tenemos que vivir como iglesia, y Dios usa el mover apostólico para que sea como una brecha. Pero esto de brecha no es una conferencia, un evento, la escuela bíblica. Nosotros nos debemos de convertir en ese pueblo brecha. Y ahora les voy a mostrar con un ejemplo bíblico, más de un ejemplo, pero uno muy significativo. Entonces, el ejemplo que vemos desde un útero o desde algo encerrado, porque un bebé se mantiene encerrado durante 9 meses, o más específicamente durante aproximadamente entre 38 a 41 semanas, el tiempo ideal de un parto, de un embarazo son 40 semanas, está encerrado hasta que un día tiene que explotar algo, tiene que irrumpir algo, tiene que romperse algo para dar a luz. Gracias a Dios por lo que tienen parto natural, se da luz de parto natural y ese bebé empuja, no porque el bebé diga yo voy a empujar conscientemente, sino porque ese mismo útero hace una presión hacia afuera y ese bebé sale del vientre de esa madre. Hay otras mamás que necesitan una ayuda de un doctor, de un obstetra, y tienen que abrir un poquito con un tajito en esa panza. Pero sea como sea, hay un romper. A veces es más natural y a veces con una ayuda artificial. También la brecha, o brecha quiere decir abrir, quebrar violentamente, romper en pedazos, usar violencia. El reino lo arrebatan los valientes. El reino sufre violencia y lo arrebatan los valientes, dice el versículo. Quebrar límites, incrementar, dispensar, distribuir. Entonces, en este versículo observamos la necesidad que Dios tiene de que un hombre se levante, ponga un muro, un vallado, edifique un muro, un vallado, y luego se transforme en brecha. Estamos en un tiempo muy trascendente, muy específico de transición de la vida histórica de la iglesia. Estamos en un tiempo entremedio o en un tiempo brecha. Esta es una estación del entremedio. Las brechas son entremedio. Salgo de un lado para ir a otro. Salgo de Egipto, paso por el desierto para ir a la tierra prometida. Mi destino no es Egipto. En Egipto no me tengo que quedar siempre para el pueblo de Israel, pero tengo que pasar por el desierto para ir a la tierra prometida, pero el desierto tampoco es un lugar final, un destino final, es un entremedio, es un transicionar, es un paso para lo que me interesa en la tierra prometida y lo que voy a edificar, emprender y desarrollar en la tierra prometida. El desierto es un tiempo de formación, es un tiempo de entrenamiento, es un tiempo de madurez hacia la tierra prometida. Ese desierto también es brecha, también es un entremedio. En esta estación, presten atención a esto, en esta estación, o en este tiempo apostólico, o en este Cairo de Dios sobre la tierra, hay dos opciones: o quebramos fuera de nosotros mismos, o terminamos circulando una y otra vez hacia adentro de nosotros mismos, como el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no quebraba para ir a la tierra prometida, terminaba circulando dentro de ellos mismos, con sus quejas, con sus murmuraciones, con sus recuerdos de su supuesto zona de confort de Egipto, que aunque eran esclavos, se acomodaron a un cierto tipo de vida cómoda o fácil, a pesar de lo mal que la pasaron en Egipto. Entonces, no hay opción. O te animas a quebrar fuera de vos mismo y animarte a transicionar a dimensiones en Dios que nunca hayas transitado antes, como dice Josué capítulo 3, que caminaremos caminos que nunca hemos transitado antes. Si no te animas a ir a nuevas dimensiones en Dios, vas a terminar circulando y vagabundeando como el pueblo de Israel en el desierto, circulando alrededor de vos mismo, de tus pensamientos, de tu pasado, de tus cuestiones limitantes. Esta es una estación del entremedio. Cuando estás entre medio de dos tierras, por ejemplo, hablamos el ejemplo de, escúchenlo en la grabación anterior, que hablamos el ejemplo de las zonas fronterizas. O te decides estar en un país o te vas al otro. No puedes quedarte todo el tiempo en el medio. Por ejemplo, no sé, en Ciudad del Este, acá en el norte argentino, que divide, o te vas a Brasil, o te vas a Paraguay, o te vas a Argentina. No podés estar en Brasil, en Paraguay, en Argentina todo el tiempo. Tenés que decidirte a dónde vas a trabajar, vivir, desarrollar tu familia. En una nación bajo un tipo de leyes o en otra bajo un tipo de leyes y hasta
bajo un tipo hasta de lengua, porque no hablan el mismo idioma que hablan portugués en Brasil que en Argentina que hablan español. Entonces, las brechas son para un tiempo, no podemos permanecer de manera eterna en una brecha. Como también los desiertos son transiciones, así lo son también las brechas. El salmista dijo en el Salmo 84:5, creo que tenemos diapositiva, si la tenemos la vamos a ver, en la versión NBI, bienaventurados son aquellos cuya fortaleza está en ti, en Jehová, quienes han puesto sus corazones en peregrinaje. Al pasar a través del valle de Baca, lo hacen o lo transforman en un lugar de manantiales. En el tiempo apostólico entendemos, a la diferencia de este mover apostólico, de este mover en Dios, cristocéntrico, es diferente a lo que estábamos acostumbrados a una iglesia carismática, donde íbamos a la iglesia para ser transformados, ser aconsejados, ser motivados, que nos oren, que nos ayuden. Hoy, los momentos de Baca, que son momentos de llanto, momentos de angustia, momentos de problema, aprendemos que si vamos transicionando, migrando, teniendo un peregrinaje de un continuo aprender en Dios, ser confrontados con el Cristo que tenemos adentro, ser maravillados por la luz que se nos va a ir en crecimiento como la luz del día que va en aumento, así Cristo va en aumento, la revelación de Cristo dentro de nosotros va en aumento, de ese Cristo corporativo, de los enviados que nos vienen a presentar esa palabra cada vez con más peso. Si vamos transicionando de esa manera, vamos a convertir nuestros peores valles de Baca, un valle, un lugar de problema, un lugar de tristeza, un lugar de amargura, un lugar de lágrimas, también habla Baca, lo vamos a convertir en manantiales. Y ahí no vamos a necesitar que nos oren, que nos aconsejen, que nos hablen, que nos animen. No, nosotros lo vamos transformando porque es nuestra madurez la que nos va posicionando a un nuevo y a un diferente lugar en Dios. Todo se trata de Cristo, dice 1 Corintios 15:28. El fin último, lo más importante, es llegar a un momento espiritual, un momento en Dios, un momento como iglesia en lo global, que todo sea Dios, que todo se trate de Dios, todo se trata de Dios. Dice 1 Corintios 15:28 en la versión LBLA, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces, como resultado, como consecuencia, también el Hijo, Cristo mismo, se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El peregrinaje se trata de ir a un lugar. Este peregrinaje no tiene que ver tanto con un destino, tiene que ver más con la brújula. Lo más importante en este peregrinaje es la brújula, que Cristo es la brújula. Cristo es el que me va dando ese ritmo de brújula y de dirección. Porque el destino no tiene que ver con un lugar, el destino tiene que ver con una persona. Al conocerlo a Él, vamos transicionando y vamos avanzando. ¿Cómo podemos decir que vamos avanzando? Si vamos de Buenos Aires a Mar del Plata, decimos que vamos avanzando porque un día estamos en Chascomús, un día en Dolores, General Madariaga, no sé, vamos viendo diferentes pueblos. En Cristo, al ir avanzando, lo va a marcar cuánto de peso de la palabra está dentro de nosotros y se va manifestando de manera visible, cuánto se va encarnando la palabra en nosotros para que seamos llenos tanto de Cristo que la palabra se convierta en gracia y verdad soltada a través de nosotros, como lo dice Juan capítulo 1 al 14. Que el verbo que era con Dios un día se encarnó tanto, tan lleno de gracia y de verdad que se manifestó y moró entre nosotros. Ese mismo verbo, ese mismo Cristo, esa misma palabra, al encarnarse en nosotros, se tiene que manifestar a través de nosotros. Vamos a ir ahora a Romanos 8:22, que habla y que es tan famoso diciendo, pues sabemos que la creación gime entera y sufre hasta tener dolores de parto. Toda la creación está esperando que nos manifestemos como hijo. Y esto viene de Romanos 8:20, que dice, la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por voluntad de aquel que la sometió en esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tiene la creación? Y que nos manifestemos nosotros como hijos maduros de Dios para soltar al Cristo que tenemos adentro y se pueda ver tangible y visible en nuestro medio. 1 Juan 1, del 1 al 3,
En la versión NB lo dice de una manera muy linda el siguiente fundamento espiritual. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo. Versículo 2. Y la vida se manifestó, la vida que es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros la hemos visto esa vida y hoy damos testimonios de esa vida y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y esa vida se manifestó a nosotros. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, o sea, para que lo mismo que estamos viendo, la misma experiencia cristocéntrica que nosotros estamos viendo, ustedes también la tengan. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al ustedes ir transicionando, migrando, creciendo junto con nosotros los apóstoles, le dice el apóstol Juan, a los que leían la carta, van a ir teniendo el mismo crecimiento por estar en comunión, por estar en el mismo espíritu, en el mismo proceso de migración. También es importante ver lo que dice Colosenses 1, del 16 al 20. Vamos a avanzar, lo pueden después leer cuando tengan el material. Vamos a detenernos en el 20. ¿Qué dice el 20? Porque por medio de él, él quiso reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra, como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el objetivo, reconciliar todo, volver todo uno con Cristo y que todo esté en línea con Cristo, que es la palabra. Ahora, hablando de brechas, no podemos dejar de ver a alguien tan importante que algo hemos dicho el lunes pasado. Hemos hablado de Juan el Bautista como alguien que estaba entre medio del antiguo pacto, a dar inicio, introducción al reino de Dios que iba a venir por medio de Jesucristo. Dios usa a alguien con un manto apostólico que es Juan el Bautista, porque él dice que iba a cargar el espíritu de Elías. Y Elías es un tremendo profeta que carga el corazón paternal de Dios. El lunes pasado lo expliqué mejor, revísenlo en el video. ¿Qué expliqué? Que a través de Juan el Bautista se termina con una maldición que hubo de oscuridad y de silencio profético, que duró 400 años. Dios dice que haría volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, en Malaquías 4:6, por medio de que se revele el espíritu paternal, haciendo volver al profeta Elías. ¿Cómo lo hace volver? A través de Juan el Bautista. Y para eso tenemos Marcos 1, del 1 al 4, que dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, el camino de Cristo. Delante de ti, ¿quién es el mensajero? Está hablando de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan el Bautista en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dos cosas fundamentales que hacía. El ministerio de Juan el Bautista se basaba en predicar el evangelio de arrepentimiento y bautizar. Esto era todo. Esto era más que nada lo que hacía Juan el Bautista. Pero siempre todo en Dios tiene que ir en progreso y en avance, y a una completud y a una integralidad. El reino no es solamente predicar arrepentimiento y bautizar. Jesús vino a presentar el reino, no vino a presentar solamente el evangelio de Juan el Bautista. Por eso un día Priscila y Aquila tuvieron que tomar a Apolos, y aunque Apolos era muy fervoroso y tenía mucho de nuevo en predicar la palabra, dice que un día se lo llevaron a su casa, este matrimonio apostólico, Priscila y Aquila era un matrimonio, que lo sentaron a la mesa a Apolos y le definieron, le dieron más detalles, más definición, más precisión, más exactitud, para que Apolos no se quedara solamente con el mensaje de Juan el Bautista. Esto está en el libro de los Hechos y lo explica bien. No tengo ahora tiempo para mostrárselo, pero búsquenlo, escudriñenlo por ustedes mismos. Entonces, no podemos quedarnos con un evangelio limitado que enseña 2 o 3 doctrinas. Tenemos que ir a la completud, a la integralidad, a la profundidad de todo lo que el reino
tiene para brindarnos, de toda la gran mesa y el gran banquete que Dios tiene para regalarnos. Por eso no es Juan el Bautista el que debemos seguir. Juan el Bautista cumplió un ciclo, cumplió un plazo, cumplió un propósito durante un tiempo, durante una brecha, durante un entremedio, durante una transición. Venía alguien que era superior, que era Cristo. Él lo anunciaba a Cristo, él no era Cristo. Él venía a establecer como una alfombra para que el verdadero apareciera, que era el Mesías. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde Juan en adelante, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por estar en él. Entonces, antes de Juan se hablaba del antiguo pacto, de Moisés, de los levitas, del tabernáculo, etc., de los salmos de David, y todas cuestiones que se hablaban en la sinagoga. Cuando empieza Juan, hace un cambio de mente, hace una metamorfosis, una transformación de la mente del pueblo de Israel quería lograr Juan el Bautista, y para eso había sido enviado. Y después de Juan se empieza a predicar el reino de Dios. Pero Juan no predicaba el reino de Dios, porque él solamente anunciaba al Rey de Reyes, al Mesías. El Mesías vino a establecer el primer fundamento para el reino de Dios. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, no antes, no yo, no los profetas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Juan 1:32 al 34 en la versión amplificada dice, Juan dio más evidencia de las que había hasta ahora, testificando oficialmente para el relato y con validez y relevancia, diciendo, he visto al Espíritu descendiendo como una paloma del cielo y permaneció sobre él. No lo reconocí, dice el 33, como el Mesías, sino que aquel que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel que ves el Espíritu descender y quedarse, ese es quien me bautiza con el Espíritu Santo. O sea, vos, Juan el Bautista, estás bautizando con agua, viene uno que bautiza con el Espíritu Santo. 34. Yo mismo he visto eso suceder y mi testimonio es que este es el Hijo de Dios. Todo esto da tan detalladamente Juan el Bautista, mostrando que él era el Cordero. Sin embargo, lamentablemente, desafortunadamente, tristemente, en la clase pasada vimos como aquel que anunció quién era el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que anunció quién era el que venía a presentarle el reino de Dios, luego algo pasa en su mente y no termina de transicionar. Es una brecha, irrumpe, usa violencia para traer la presentación del reino, para presentar al Mesías, y luego el mismo Juan el Bautista se confunde a sí mismo y queda en una cárcel confundido y diciendo y preguntando, ¿será este el que habría de venir? Pregúntenle. Mandó discípulos a preguntar si él habría de venir. Ojo, todos los que estamos transicionando hacia algo nuevo en Dios, todos los que estamos siendo de brecha, todos los que estamos irrumpiendo, todos los que de manera violenta estamos aceptando las nuevas verdades que Dios está soltando sobre la tierra, no nos quedemos en el camino. Y en el camino te puedes quedar por el razonamiento. Tu razonamiento, tu lógica humana, tu manera de ver las vidas según carnalidad, según religiosidad, te pueden obstaculizar, frustrar tu cambio, tu avance en Dios y tu continuo migrar en Él. Y te puedes trabar, estancar, ir para atrás y morir en el camino. No necesariamente morir físicamente, pero morir en el conocimiento, morir en tu vida espiritual que deja de crecer, morir como dice que algunos dejan de valorar el cuerpo de Cristo, dice algunos duermen, algunos se debilitan y algunos duermen, dijo el apóstol Pablo. Entonces en Juan 1:29 dijo muy claramente Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Mateo 11, del 2 al 6, dice, y al oír Juan en la cárcel, como les decía antes, ya estaba encerrado en la cárcel, escuchó los hechos de Cristo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esto es lo que le decía yo recién. ¿Cómo? ¿Vos lo anunciaste? Y ahora preguntás si eres el verdadero Cristo. Si vos fuiste el primero que nos dijiste que Él era, ¿ahora vos sos el que dudás? 4. Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan, o sea, cuéntenle, transmítanle a mi primo Juan el Bautista, las cosas que hoy oyen y ven.
5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aunque era real que Jesús sanó ciegos, cojos, leprosos, no solamente está hablando de la literalidad, sino también de lo espiritual, ¿no? Porque aquel que no tiene visión espiritual, pero hoy recibe la verdad, deja de ser ciego. Aquello que no podía oír la verdad, las buenas nuevas del Evangelio, pero hoy la recibe y la abraza, deja de ser sordo. No es solamente literal en cuanto a las sanidades físicas de Jesús, sino también al producir de que se iban abriendo los ojos de la gente y los oídos de la gente para empezar a caminar en fe. Porque uno no puede caminar en fe si no oye, si no ve la manifestación de Dios alrededor de uno. Y vamos a entender entonces lo que veníamos repasando, que brecha tiene que ver con un quebrar hacia afuera, un presionar desde adentro hacia afuera. Cuando hay un proceso de brecha, cuando estamos parados en la brecha, te moverás hacia un lugar diferente. Transicionás, viajás a un lugar diferente. Esto de estar parado en la brecha no es sostener, ni aguantar, ni esperar. Todo lo contrario. Cada vez que Dios quiere hacer algo sobre la tierra, Él busca a alguien que se pare en la brecha. Repito, dice Ezequiel 22, del 29 al 30. Leímos siempre el 30, pero si leen el contexto del 29 van a ver la oscuridad y lo alejada de Dios que estaba el pueblo. Por eso Dios busca a alguien que se pare en la brecha a favor del pueblo, porque la tierra estaba con extorsión, con robo, con opresión a los pobres y al necesitado, y con maltrato a los extranjeros, y se les negaba la justicia. Por eso Dios necesitaba a alguien que se parara en la brecha, en el versículo 30 que hemos leído al principio de la clase. Entonces, tenemos que entender que en Ezequiel 22 aprendimos que el pueblo de la tierra que Dios estaba buscando para traer un cambio, el pueblo está usando opresión, ejerciendo robo, fastidiando al pobre, lastimando al necesitado. Dios comenzó a buscar para ese pueblo un hombre que se parara en la brecha y que produjera el cambio necesario. Pero Dios, lamentablemente, no lo halló. En esa generación no lo halló. Dios quiera que en esta generación sí los haya, sí lo pueda hallar. Y nosotros podemos decir, heme aquí, Señor, yo quiero ser tu brecha, yo quiero ser tu agente de cambio. Dios necesita un cambio para un pueblo, número 1. Número 2, Dios busca a alguien para que se pare en pos de ese cambio. Número 3, en esa generación Dios no encontró a alguien que lo produzca. Por lo tanto, debemos entender que en la palabra brecha está escondida la idea de quebrarás hacia afuera o presionarás hacia adentro. Si no quiebras hacia afuera, presionas hacia adentro y te vuelves un mundo en vos mismo, y ahí vienen problemas psiquiátricos, problemas de devastación, problemas de amargura, problemas de no crecer, problemas de amargarte, problemas de encerrarte en vos mismo, y en vez de ser cristocéntrico te volvés centrado en vos mismo, por no transicionar. Te mueves hacia adentro de otra cosa, de otra dimensión te debes mover en una brecha. Sin duda, pararse en la brecha nunca implica sostener, aguardar, esperar, sino todo lo contrario. Pararse en la brecha quiere decir presionar, empujar, como ese bebé en el útero empujaba. Estar entre medio para que haya un rompimiento, un quebrantamiento, un quiebre, una rotura o una fractura. Un logro muy activo mientras estamos en un lugar. En medio de eso está la energía para cambiar. En todo ese usar violencia, en todo ese movimiento, en toda esa ruptura, hay una energía que está funcionando para que algo cambie. Ese es el lugar de abrir y cerrar para transicionar de lo viejo a lo nuevo que Dios tiene para mi vida. Es el lugar en el cual recibimos las llaves de autoridad, como recibió Pedro en Mateo 16, con estas llaves, esas llaves de autoridad del reino. Es el lugar en el cual aceptamos o rechazamos. Es en el lugar donde elegimos de qué lado estaremos. Como había un programa en Argentina muy conocido que decía, ¿de qué lado estás? ¿Estás de este o estás del otro? No puedes estar todo el tiempo entre medio y dudando. Un día tendrás que decidir. O estás con lo viejo,
con lo que te llevaba al pasado o a la tradición, o a la religiosidad y al no avance o al estancamiento, o vas hacia lo nuevo? A ese lado que eliges transicionar, a esa dirección que eliges tener, a ese lugar vas a pertenecer. No te permitas pertenecer al pasado. Permítete, date la chance, date el lujo a vos mismo, date la bendición de pertenecer al Kairos de Dios, que Dios da hoy. ¿De qué lado estás, te pregunto? ¿Estás quebrando, rompiendo, atravesando? En ese quebrar se pone fin a algo. Se quiebra hacia la libertad. Y si eso no ocurre, ojo, si eso no ocurre, lo opuesto es que nos quedamos circulando como el pueblo de Israel se quedó vagabundo en el desierto mucho más días de los que debía haber estado. Entonces tenemos que entender que Dios está buscando un pueblo que comprenda la estación, como la tribu de Isaacar, que era conocido en sus tiempos, y de acuerdo a eso, dice el versículo, accionaba. No solo que conozca la estación per se, sino que conozca lo que la estación requiere de ese pueblo para que se manifieste la obediencia. Y para esto vamos a observar un personaje muy llamativo que encarna, hace tangible el concepto de brechas. Ese personaje es Fares. Génesis 38:29 dice, pero volviendo, está hablando también de un útero. Habían dos mellizos, uno se llamaba Fares. Dice, volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Pero veamos un poquito el contexto. Vayamos a un versículo anterior al 28. Génesis 38:28 dice, sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno de los bebés sacó la mano, y la partera tomó y ató su mano con un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Vamos a desglosar este versículo. Déjalo ahí, Samantha, mostrándose. ¿Qué dice primero? Sucedió cuando daba a luz. Cuando damos a luz, siempre sucede algo. Algo está ocurriendo. Cuando hay una manifestación de las brechas, de estar parados en las brechas, algo comienza a suceder. El rol de la partera era empujar, ayudar por medio de presionar o ayudar a ejercer esa presión. Pero vemos también el rol del hilo de grana, ahí en la última parte del versículo. Dice que ató en su mano un hilo de grana. Ese hilo de grana alude a la redención. Grana, rojo, redención. En el final del versículo 28 dice, este salió primero. Es un espíritu pionero. Es un espíritu de primero. La unción apostólica es una unción pionera que establece algo nuevo, que abre un camino nuevo, que abre algo que antes no se conocía, una dimensión en Dios que no se conocía, una nueva estrategia, un plan más preciso, un diseño más exacto. Fares es un abridor de camino, no solamente de caminos, cualquier camino, sino de caminos nuevos. Fares, si seguimos leyendo, dice que tenía su hermana gemela que se llamaba Sara con Z. Y Sara quiere decir, ahí está en el versículo 30, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Sara tiene que ver con el significado, quiere decir que se levanta. Sara era la otra parte de Fares, o sea, el gemelo de Fares. Cuando Fares se establece como brecha, rompiendo, quebrando, fracturando, atravesando, ese impulso provoca que se levante alguien, Sara. Sara se levanta gracias a el impulso de este que es una brecha. ¿Qué aprendemos acá? Que una brecha o un espíritu pionero es un espíritu que abre caminos, no solo para él, sino que impulsa y presiona a otros hermanos. Cuando lo hace él, es contagioso a otros, es de influencia a otros, es llamativo lo que esta brecha separa de manera tan consistente que produce que otros hermanos también se levanten. Y ese es el espíritu de Fares empujando a Sara. Pasemos a otra dimensión. No voy solo, voy yo, pero voy empujando. Y eso es hermoso cuando hay un nacimiento de gemelos. No sale solamente, uno ve el que sale primero, pero en realidad hay otro que lo está empujando atrás. Eso es Fares.
Vayamos ahora a ver esto de la brecha en la operatividad de cómo la gloria de Dios ingresa a una ciudad. Y esto me enamora solo conocerlo y poder estudiarlo en David. Hay varias palabras que hace un tiempo se pusieron de moda en ciertos ambientes. Yo me cuido de no siempre usarlas como moda, porque a veces cuando la gente reitera palabras y se olvida de los significados, las repiten y empiezan a perder contenido o significado. Una de esas palabras que se está escuchando mucho últimamente, y no todos saben de lo que están hablando, es la palabra diseño. Creo que los apóstoles, no muestres esta diapositiva, Samantha, por favor, pues si no nos distraemos. Creo que los apóstoles, profetas y maestros de este tiempo están mostrando un diseño original o ayudando a la iglesia por medio del mensaje apostólico a volver al diseño original que estaba en la mente de Dios cuando Él pensó en la iglesia, en su novia, en su diseño de la iglesia sobre la tierra. Repito, creo que los apóstoles, profetas y maestros de este tiempo están mostrando un diseño original y están modelando ese diseño que debe ser restaurado en el cuerpo de Cristo. El lunes próximo, si Dios me lo permite, cuando estudiemos la segunda parte de la clase llamada La Eclesía, vamos a ver, por ejemplo, un acercamiento, no algo vasto o exhaustivo, pero sí un acercamiento, de la revelación sobre el diseño original para la iglesia o, llamado de otra manera, la asamblea de los santos o la asamblea de los llamados. Pero ahora les quiero mostrar el ingreso de la gloria de Dios a una ciudad. Hubo un diseño específico, detallista de Dios entregado a David, que David no lo entendía al principio, pero después lo tuvo que entender a los golpes. Veremos cómo Dios es específico, detallista y preciso cuando tiene una estrategia o un plan con su pueblo o su iglesia. Ahora sí, Samantha, por favor, 2 Samuel 6, del 2 al 7, en la versión amplificada. Dice, y colocaron el arca sobre un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, la cual se hallaba en un cerro, en un lugar alto. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, condujeron el carro nuevo. Hay algo que meditar y pensar. Porque algo sea bueno no necesariamente es correcto y menos preciso. Hay cosas nuevas que suenan lindas, pero no necesariamente son correctas y precisas. Puede ser nuevo, interesante, traer frescura y no necesariamente ser el vehículo correcto y preciso para hacer ingresar la gloria de Dios a un territorio. Luego continúa en el versículo 4 diciendo de la siguiente manera, y la sacaron de la casa de Abinadab, está hablando del arca, la cual estaba sobre el cerro con el arca de Dios, y Ahio fue delante del arca. Y David, versículo 5, y toda la casa de Israel tocaron delante del Señor con sus fuerzas, con toda su fuerza tocaron cánticos, liras, arpas, tamborines, castañuelas y címbalos. Y cuando ellos vieron a la era de Nacón, Usa sacó su mano, y acá la embarró, acá metió la pata Usa, más que metió la pata, metió la mano, cometió un error. Usa sacó su mano al arca de Dios y se aferró a ella, porque el buey se tambaleó y la sacudió. 7. Y se encendió la ira del Señor en contra de Usa, y Dios lo hirió allí por tocar el arca, y él murió allí cerca del arca de Dios. Algo trágico sucedió por no entender el diseño divino. Parece terrible, pero no es un detalle. Cuando no entendemos los diseños del cielo sobre la tierra, cosas trágicas y lamentables pueden suceder en nuestro medio. Entonces, observemos lo siguiente. La casa de Abinadab estaba sobre un cerro, un lugar alto, un lugar no muy accesible a todos. Era como un lugar elite, algo que no era práctico, algo que no estaba al alcance de todo el pueblo. El versículo 5 dice que Israel y David tocaban delante del Señor diferentes instrumentos, mientras la presencia de Dios estaba en otro lugar. O sea, David y el pueblo tocaban, pero el arca estaba en lo de Abinadab, que era un cerro alto, no estaba con el pueblo. El 6 dice, Usa extendió su mano al arca. ¿Qué hizo Usa? Puso su esfuerzo, hizo algo para ayudar a la presencia de Dios, o para intentar ayudar a la presencia de Dios, porque temió que el arca se cayera porque vio que el buey tambaleaba. 7. Usa murió allí en ese intento.
La carne debe morir. Nuestros intentos en la carne o intentos religiosos deben morir si queremos ver que la gloria de Dios entre en una ciudad. El esfuerzo en los actos de la ley deben morir antes que pueda ingresar la gloria de Dios de nuevo a nuestras ciudades. Segunda Samuel 6:8 dice, y David estaba afligido, no le gustó lo que estaba pasando. Se entristeció el rey, había muerto Usa. No solo entristecido, se ofendió debido a que el Señor había quebrado a Usa. Y a ese lugar, presten atención, y ese lugar fue llamado Pérez Usa, que quiere decir el rompimiento sobre Usa, que era brecha, rompimiento, hasta este día. David fue afligido y ofendido, quedó petrificado David. Versículo 6:8 de la versión King James. Y a David le desagradó porque el Señor había hecho una brecha sobre Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa, de vuelta a las brechas. Una brecha abortada, una brecha que algo sucedió mal, algo salió mal. El Señor hizo una brecha, versículo 8. Pérez Usa quiere decir el lugar de quebrar. Eso quiere decir etimológicamente Pérez Usa, el lugar de quebrar. Dice que David llamó a ese lugar Pérez Usa. Pérez Usa es el lugar donde Dios hace un quiebre. Segunda Samuel 6:9, versículo que sigue. Y temiendo, esto le causó temor a David. Temiendo a Jehová aquel día, David dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Acá el rey entró como en una reflexión, turbación, se empezó a preocupar. Queremos hacer entrar el arca, queremos sacarla de Abinadab, ponemos el mejor carro, ponemos un Mercedes-Benz, un carro 0 kilómetros, un carro nuevo, tambalea por el buey, tiene la mejor intención, usa de sostenerlo y cae muerto. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo voy a hacer que ahora venga a mí el arca de Jehová? ¿Cómo hago que salga el arca de Abinadab y venga a la ciudad de David? Venga a Jerusalén. Yo necesito que la gloria vuelva a la casa, que la gloria vuelva a la ciudad. No podemos andar cantando sin gloria, andar cantando sin presencia, andar con los levitas, con los sacerdotes, haciendo una fiesta sin tener la presencia, cuando el arca está en lo de Abinadab, en un lugar de élite, en un lugar inaccesible, en un lugar que solo la disfrutan los de Abinadab, solo Ayo y Usa. No, ahora necesitamos que todo el pueblo disfrute de la gloria de Dios. Ese era el corazón del hombre de Dios. Ese era el corazón de aquel que tenía el corazón conforme al de Dios, del rey David. Quería que la gloria, que la presencia, la disfrutara todo el pueblo. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es si no me sirve el carro nuevo? Si no me sirve este Usa que quiere ayudar e intentar con su carne y con su esfuerzo humano, ¿cómo lo hago? ¿Cuántos pastores, cuántos apóstoles, cuántos profetas, cuántos hombres de Dios, profesores como yo, maestros como yo en escuelas bíblicas, cuántos nos rompemos la cabeza, oramos, ayunamos y nos esforzamos, servimos acá, predicamos allá, decimos, ¿cómo hacemos para cambiar nuestra ciudad? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestra nación? ¿Cómo hacemos para cambiar nuestros pueblos? Y tenemos el corazón de David. A veces con las mejores intenciones, hombres gimen y interceden décadas y generaciones diciendo, ¿cómo hago? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como David? Seamos sinceros, hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido y decimos, estamos haciendo todo lo mejor, pero las cosas salen mal? No hay el fruto que buscamos, no hay el esfuerzo y el sacrificio es muy grande. He dejado a mi familia, he dado todo lo mejor, hasta mis finanzas, pero ¿cómo hago venir la gloria del arca de vuelta a mi ciudad? Entonces nos reunimos en consejo pastoral y digamos, traigamos a Anaconda, traigamos a Claudio Fredison, traigamos a Benny Hinn, traigamos a este, aquel, hagamos venir la gloria, algo tiene que pasar. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Decía David. El versículo 10 dice que David no estaba dispuesto a tomar el arca del Señor para sí mismo. No quería el arca solamente para él. Quería el arca para el pueblo. David tomó el arca y la puso aparte dentro de la casa de Obed-Edom el Geteo. A David le vino una idea de parte de Dios y dijo, voy a probar con Obed-Edom. Versículo 11. El arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom durante 3 meses y dice que toda esa casa fue bendecida. Voy a cambiar el plan. Va a salir de la casa de Abinadab
Después vamos a ver por qué. Téngame paciencia que nos tenemos que extender un poquito más hoy, pero no nos falta tanto. Voy a cambiar el plan. Llegó el tiempo que no esté más en lo de Abinadab. Vamos a probar con Obed-Edom. Dice que fue el versículo 12 de 2 Samuel 6. Fue dado aviso al rey diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. El arca de Dios estaba en la casa de Obed-Edom por 3 meses y bendijo todo lo que tenía que ver con esa familia. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Después de estar 3 meses el arca en lo de Obed-Edom, dijo: ahora es tiempo de llevarla a la ciudad de David, de llevarla a Jerusalén. La ciudad de David es Jerusalén. 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Ahora danzaba, ahora celebraba, pero ahora sí tenía el arca. Ahora sí tenía la presencia más cerca de él. Dice que con toda su fuerza lo hizo. ¿Qué quiere decir? No lo hizo en desgano o en cansancio. No lo hizo de manera tibia, lleno y apasionado, porque estaba encontrando el diseño, estaba encontrando la forma. Versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Miren lo que el Espíritu de Dios nos está marcando aquí y ahora. De manera asombrosa, todo esto sucedió luego del todo esto del capítulo 6 obviamente sucedió luego del capítulo 5. ¿Y qué pasa en el capítulo 5? David había sido ungido por rey. Después de haber sido ungido por rey, como rey sobre Israel, esto alude a la gloria de Dios, el pacto, la promesa de Dios, el poder de Dios. Pero el arca necesita volver al lugar para que ocurra la gloria, para que ocurra la manifestación de los beneficios del pacto, de la promesa y del poder de Dios. El arca debía volver a la ciudad de David. El corazón de este rey, el corazón de este hombre conforme al corazón de Dios Padre, fue lograr restaurar el arca a su justo lugar, al lugar que le pertenecía, el cual era Jerusalén. David construyó un carro nuevo para que arrastre el arca con un buey hasta Jerusalén. Mientras David y los que estaban con él estaban celebrando con todas sus fuerzas, el buey tambaleó. Habíamos estudiado recién. Usa, que significa fortaleza, se esforzó por poner firme el arca por su propia fuerza, porque tuvo miedo. Usa, que significa aquel que quiere ayudar a Dios con su propia fuerza. Eso es metáfora Usa. Usa pensaba de alguna manera que tenía un mejor plan y quiso interponer su propio plan y ponerlo primero. Y se interpuso con los planes divinos. Quiso proteger a Cristo y la ira de Dios se encendió en contra de Usa. Y esto provocó la muerte y murió cerca del arca. Aquello que debería haber sido salvación, aquello que debería haber sido bendición, la manifestación de la promesa y destino, terminó convirtiéndose en el fin de sí mismo. Usa terminó consigo mismo. David se dio cuenta que era tiempo para reflexionar y que de este modo no podía seguir adelante. Es por eso que en el versículo 9 él se hace la pregunta que leímos antes: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿Qué quería decir David? ¿Qué se estaba preguntando David? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo me va a ayudar todo esto que aprendí que no funcionó? ¿Cómo lo que no funcionó me va a ayudar a entender la nueva manera que Dios tiene? El carro nuevo, el buey que se tambaleaba, Usa que puso su mano. ¿Cómo Abinadab, que era tiempo ya que el arca saliera de ahí? ¿Cómo me va a ayudar esto a hacer ingresar la gloria de Dios a la ciudad? ¿De qué manera voy a introducir la gloria? ¿De qué manera puedo hacer posible y de qué manera puedo impedir que se vuelva a abortar el plan de Dios? De alguna manera David se estaba preguntando: ¿cómo puedo hacer que se provoque que la presencia de Dios vuelva a mí y a todo el pueblo? Pero como dijimos antes, Dios tenía un plan en su corazón. Dios tenía un amigo que se llamaba Obed-Edom el Geteo. La tierra de los Geteos, o la tierra de Gat,
también conocida, significa presionados o presionar como se presionan uvas para hacer el vino. Eso quiere decir la tierra de Gat, la tierra de Obed-edom. Presionados, presionar uvas para hacer vino o prensa de vino. Obed-edom entonces es el lugar de los llamados presionados. Abran esta casa, la casa de Obed-edom, ábranla para el arca. Vamos a elegir la casa de los presionados para llevar el arca. Cambiemos el plan. Durante 3 meses Obed-edom y todo lo que le pertenecía a él fueron bendecidos porque el arca empezó a estar en su casa. No solo fue bendecida su casa, sino que fue abundantemente bendecida. David ahora cayó, como que le hizo clic, entendió, se dio cuenta que el arca no la estaba trayendo con el orden debido, que lo que había acontecido anteriormente no había funcionado, no iba a funcionar jamás. Entonces dice Primera Crónicas, 15:2. Lo describe de esta manera. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas. ¿Qué está diciendo? No funciona lo del carro nuevo. Necesito levitas. Necesito seres humanos de carne y hueso. Cambiemos el vehículo, cambiemos el medio. ¿Usamos un carro nuevo? ¿Usamos el Mercedes-Benz? ¿Usamos este método? Necesito cambiar el método. El vehículo. Hoy necesito hombres de carne y huesos llamados los levitas, consagrados para la adoración, consagrados para servir a Dios de manera exclusiva. Porque a ellos he elegido Jehová, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan. En otras palabras, para que ministren de manera perpetua. Si los levitas fueron elegidos para adorar a Dios de manera exclusiva, ocuparon un lugar para la adoración a Dios, elijamos a ellos y con ellos portemos el arca. Cambió la manera de operar. Ya no más el carro nuevo, los bueyes y usa. Ahora David aprendió la forma correcta, aprendió la lección y entendió el orden correcto sobre cómo llevar el arca a la ciudad. Él ahora vuelve y lleva el arca del pacto de la manera precisa y correcta. La forma correcta era, indudablemente, sobre los hombros de los levitas y no en un carro. Llevaron el arca en 6 pasos, dice 2 Samuel 6:13. Y cuando los que llevaban el arca habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. El número 6 es el número de hombre. ¿Cuán lejos puede llegar un hombre? Llegaron a un punto, pero se dieron cuenta que tuvieron que parar y hacer un sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, hablamos de dedicación, entrega, consagración, reconocimiento de Dios. Hay un punto que hay que parar y decir, hasta acá llegué. Ahora le toca a Dios manifestarse en su plenitud, en su exclusividad y en su protagonismo. Solo 6 pasos, número de hombre. Ahora es el lugar, es el tiempo, es el kairos de Dios, es el momento en que todo se trata de Dios. Reconozco lo que habíamos leído en Corintios 15. No quisieron ser presuntuosos, orgullosos, arrogantes. No quisieron llevar el arca más lejos de lo que la debían llevar. Llévenla tan lejos como los hombres pueden hacerlo. No se extiendan desde sus límites humanos. Perdón, no se excedan más allá de sus límites humanos. Vean tan lejos como pueden ver. Crean tan lejos como puedan creer. Tanto como puedan, tanto como sepan. Y no se olviden de algo importantísimo. Adoración. Levitas, adoración. Dios siempre ha buscado una casa que le adore y que lo ponga en primer lugar a Él, donde albergar, donde poner su gloria. Mientras esperamos el sacerdote en Jerusalén, que se prepare el sacerdote, que esté listo el sacerdote en Jerusalén, hagámoslo de la manera correcta. Se necesita una casa de transición para Dios en este día de entremedio, en este día de brecha, en este tiempo de procesos, en este tiempo entre medio de brechas, en este tiempo de transición se necesita una casa que albergue la gloria. Dios está buscando un amigo como un Obed-edom que abra su casa
o su vida de par en par, de manera plena, mientras ese hombre está parado en la brecha. Obed-Edom estaba parado en la brecha, estaba parado en el tiempo de transición. Presionar hasta que otros vean. Dios está buscando un pueblo que comprenda que no lo puede hacer él solo, que no se trata de una sola persona, que no se trata de un protagonismo de un buen predicador. Se trata de hacerlo de la manera correcta, con otros métodos y otras reglas. Se va a necesitar un equipo. No es para un solo hombre y una sola mujer, ni para una élite, como era el caso de Abinadab. Usa, como se dice en Argentina, se mandó solo, sin permiso, tocó el arca. No buscó permiso de nadie, se mandó solo, no consultó, no se sometió a un plan corporativo. Por prueba y error pensó que lo podía lograr Usa. Salió al rescate de algo que le costó su propia vida. O logramos portar la gloria juntos e introducirla en nuestras ciudades, o no lo hace nadie. O es juntos, o es de manera corporativa, o no lo va a lograr nadie. Llaneros solitarios no van a lograr cambiar la estación y ver la plenitud de la estación sobre la faz de la tierra. No puede acontecer esto jamás. No se trata de renombres, no se trata de estrellas, de predicadores o de mujeres u hombres estrellas. Se trata de lo corporativo, de los levitas juntos y del arca portada en los hombros. En esta estación de transición, algunos tratan la forma contemporánea del mundo imitando otros modelos o métodos. Lo intentan a través de sus finanzas, lo intentan a través de programas o eventos, o a través de su intelecto o razonamiento. Pero Dios no lo permitirá. Así, de esa manera, no entrará la gloria. Dios no lo permitirá. Se va a necesitar verdaderos adoradores nombrados por Dios que porten su gloria todos juntos, apasionados por la gloria, apasionados por portar el arca. Hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso. Es tiempo de transición. Es corto el tiempo de la transición. No es eterno. Es solo un proceso, es solo un momento, es un entremedio. No es para siempre. Dios está buscando a los Obed-Edom para que puedan sostener o guardar por un tiempo la gloria, hasta que Jerusalén esté lista, hasta que la ciudad esté lista, hasta que los territorios estén listos, mientras Dios usa casas. Dios usa casas como la de Obed-Edom, Dios usa vidas como las de Obed-Edom, Dios usa familias como la de Obed-Edom. Dios no va a darle la gloria solo a una élite, solo a un grupo, solo a alguien de renombre o de jerarquía. La gloria de Dios está destinada para todos. David quería la gloria para todo el pueblo. De manera inevitable, el conocimiento de la gloria de Dios nos invadirá, dice la profecía, como las aguas cubren el mar, y será imparable. Repito, de manera inevitable el conocimiento de la gloria de Dios nos va a invadir como las aguas cubren el mar. Será imparable. Un pueblo va a llevar de acuerdo al orden de Dios con gran celebración. Va a portar el arca, pero con gran celebración, con gran pasión. Y ese va a ser el cumplimiento de toda la promesa. O si no sucede eso, desafortunadamente, la gloria va a causar que se llegue al fin de sí mismo, como Usa. Usa llegó al fin de sí mismo. La gloria de Dios provocará una masiva celebración, un lugar de fin. Dios va a tomar la frustración de ellos y la va a tornar en celebración y traerá un incremento. Si no sucede eso, viene la frustración que te mata. Llegará el fin de ellos mismos, los que intentaron ser Usa con su propio intelecto, con su propio ego, con su arrogancia, con su finanza, con su esfuerzo en la carne, con su religiosidad, llegarán ellos mismos al fin de sí mismos, porque Dios va a matar el espíritu de Usa. Hoy también Dios está buscando sacerdotes, no solo uno, no solo dos, pluralidad de sacerdotes, que se levanten, que se animen a poner sobre sus hombros, el peso de la gloria de Dios, todos juntos, de manera corporativa. Dios une al sacerdocio de los creyentes, no solo de una élite, para poner sobre ellos la gloria, sobre ellos su gloria. Verdaderos adoradores en espíritu y verdad que estén buscando precisión y exactitud en Cristo.
Ellos eran un grupo selecto de sacerdotes que su única tarea era portar, llevar, sostener el arca. Habían sido preparados, consagrados, entrenados los sacerdotes y los levitas. Hoy Dios nos está queriendo preparar a todos para que portemos esa gloria de manera corporativa. La tarea fundamental de los levitas era portar el arca. Y hoy esa tarea está en nuestras manos. Es lo que Dios espera de nosotros. Dios está buscando un pueblo obededón, pero Él también busca y necesita levitas. Mi pregunta es, para ya ir finalizando, ¿podrá Dios encontrar en nosotros un remanente? Una casa como la de Obed-edom, dentro de la cual hacer habitar su presencia, su gloria, hasta que las ciudades o la ciudad esté lista para recibir esa gloria. No somos mejores que nadie, no somos un grupo selecto, pero Dios escoge habitar en aquellos que tienen corazones como los de Obed-edom. Es hora que entendamos que cuando estamos dispuestos a ser como Obed-edom, Dios está listo para bendecirnos, no para nosotros mismos, sino para que nosotros nos convirtamos en bendición hacia otros, como Fares, que impulsó el espíritu de hermandad, bendiciendo, impulsando a Sara. En 2 Samuel 6:8 leímos que decía: se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez, brecha. Usa, fortaleza, seguridad, majestad, alabanza. Pérez Usa es aún un lugar de romper con tu propia fortaleza, quebrar a tu propia majestad. Esta es una estación donde está la posibilidad, donde la gente intentará hacerlo a su forma, no de acuerdo a un plan divino, no de acuerdo al diseño original. Y al hacerlo romperán o quebrarán su propia fortaleza, cobertura, seguridad, majestuosidad y alabanza. Pero estamos en transición. Y en el tiempo de transición, dice el versículo 3, que pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab. Y en la casa de Abinadab, que era en un collado, en un lugar alto, estaba Usa y Ahio, hijos de Abinadab, que guiaban el carro nuevo. Pero la casa de transición de Abinadab, que estaba sobre el cerro, quiere decir la casa o la paternidad de la prosperidad. Abinadab quiere decir padre de prosperidad. ¿Qué está haciendo Dios aquí, cambiando de casa? Él está trasladando la gloria de la casa de Abinadab, casa de paternidad de prosperidad, a la casa de Obed-edom. Y la pone dentro de la casa de Obed-edom. ¿Saben lo que quiere decir Obed-edom? Está compuesto por dos términos. Obed, trabajar o servir hasta que. Edom, plenamente. De la casa de la prosperidad, Dios hace transicionar y cambia el arca, al lugar de Obed-edom. Del padre de la prosperidad, yo tengo, yo puedo, yo lo alcanzo, mi esfuerzo me sobra, tengo todo para valerme por mis propios medios, lo cambio la gloria a la casa donde se trabaja y se sirve hasta que, y se sirve de manera plena hasta que. Y acá me vienen las palabras de Jesús cuando dijo: entre ustedes no será así, el que quiera ser primero será el que sirva a todos, ese se volverá grande. Hay una casa hasta que haya una plenitud. Dios está por llevar la gloria, sacando de la casa de la prosperidad, ingresándola a la casa del servicio, porque tiene que haber un hasta qué. Vamos a hablar del hasta qué cuando hablemos de los 5 ministerios próximamente en la escuela, porque son ministerios hasta que haya una plenitud. Dios está buscando un Obed-edom, es decir, alguien que se pare en la brecha, alguien a quien la transición se le haga carne, mientras el lugar donde Dios está preparando no está listo para recibirlo, toda la gloria, la ciudad no está lista para recibirlo, Dios busca un Obed-edom que mantenga la gloria, que guarde la gloria. Nosotros nos tenemos que volver ese lugar llamado brecha, llamado Obed-edom. Mientras trabajamos, mientras nos esforzamos, mientras servimos, hasta que hay que transicionar de un autoservicio, de una prosperidad en uno mismo, para servir de manera plena como Obed-edom. Este es un punto crítico y es un punto entre medio. Un lugar entre medio es un lugar donde tú edificas, o edificas hacia la posteridad, o te ofendes y te amargas y te frustras por no ver el resultado que quieres. Un lugar donde sos calificado por el Padre, o sos calificado por el Padre, o sos descalificado por tus caprichos y desobediencias. Pero
Dios no está interesado en guardar la gloria para siempre en una casa Obed-Edom. Dios quiere que la gloria llegue a la ciudad. De Obed-Edom la voy a llevar a Jerusalén. Si somos presionados como uvas, ¿se acuerdan el presionar como uvas que hablamos antes? Si servimos durante, porque era Geteo o Gat, de donde salió Obed-Edom, presionar como uvas, si servimos de esa manera duramente y consistentemente, ¿hasta qué? Si somos socios o amigos de Dios como fue Obed-Edom, la gloria está próxima a verse en cada lugar y en cada ciudad. Así viene la plenitud. Por supuesto, no es una enseñanza exhaustiva. He terminado. Esto es un empezar, esto es una brecha, esto es un espíritu que quiere soltar. Hay tanto por aprender, hay tanto por descubrir del diseño de Dios sobre cada uno de nosotros, pero para eso Dios estableció apóstoles, profetas, para eso estableció evangelistas, para eso estableció pastores, para eso estableció maestros, y para eso dio diferentes gracias al cuerpo de Cristo, para que sigamos haciendo que la gloria sea visible y tangible en nuestras regiones, en nuestras ciudades. Y para eso también ocupa un lugar humilde y sencillo de la escuela apostólica para ayudarlos a cada uno de ustedes a esa transición, para que todos de manera corporativa podamos transicionar y crecer, y no solamente un hombre o una mujer que parece que se la sabe toda porque aprendió algún manual especial. Con esto termino la clase de Parados en la Brecha.